Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Em, la clase anterior nos quedaron dos laminitas, dos temitas de completar. Em, voy a explicarles así rapidito para poder entrar ya a la sesión de hoy, que es la gestión del aula, ¿ok? Sobre todo porque es importante que nosotros dentro del de trabajo que podamos hacer en la escuela, conozcamos cuáles son estas dificultades y sepamos orientar también a los padres o a los estudiantes, ¿no? Para que ellos puedan, pues, solicitar alguna evaluación, pedir de repente por allí alguna asesoría adicional que les pueda ayudar a trabajar estas dificultades que tienen, ¿no? Entonces, la clase pasada habíamos visto algunas dificultades académicas o problemas de aprendizaje que son más comunes, ¿no? Habíamos visto el TDAH, el TEA, también habíamos visto lo que era la ansiedad matemática, un poquito miramos lo que era el trastorno obsesivo desafiante o el trastorno negativista desafiante, ¿ok? Y esto de acá es lo que hemos visto, ¿no? En los trastornos frecuentes. Y casi corriendo, estuvimos cerrando la clase y entonces nos quedó de ver, quedó de trabajar la parte de la evaluación o el screening, ¿ya? Entonces, que es importante que nosotros lo podamos conocer también, lo podamos entender. Eso forma parte de la intervención, ¿ya? Entonces, en cuanto a la evaluación pedagógica, ¿ok? En cuanto a la evaluación pedagógica, hay bastante, digamos así, una batería que se puede utilizar, ¿ya? El screening psicopedagógico es una evaluación que se hace de manera inicial que nos va a permitir identificar si es que hay alguna dificultad temprana, ¿ok? Puede ser una dificultad conductual, puede ser de aprendizaje, ¿ya? O puede ser un tema de adaptación, un tema emocional que puede estar ocurriendo en el estudiante. Entonces, este screening, es como un tamizaje, ¿ok? Que se hace, se realiza con el propósito no de emitir un diagnóstico de la escuela, sino para entender cómo llega el niño a la escuela, ¿ok? El objetivo de este examen o de esta evaluación es detectar las señales de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, muy común es hacerlo en inicial o en primaria, en los primeros años, pues porque el niño, a los 3 años, el niño recién llega al colegio, no lo conocemos, en primer grado también, cuando cambian de escuela, ¿no? Pasan del nivel inicial, pasan al primario, entonces a veces se hace difícil cuando no se conoce al niño entender cuáles son sus necesidades. Y esta evaluación, este screening nos permite que nosotros podamos anticiparnos a sus necesidades. ¿Ok? Entonces, parte de hacer esta evaluación se va a realizar mediante la observación. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros los psicólogos, los evaluadores, es miramos al niño en su hábitat, en su ambiente, en el aula, si es que ya tiene que estar, si es que ya está en clases, sino en un ambiente de juego o sino en la casa, ¿no? Para ver cómo se comporta. Entonces, la observación es una de las técnicas que a nosotros nos permite entender, ¿no? De manera sistemática cómo es que este estudiante se comporta en el aula, sobre todo, cómo es que este estudiante aprende. Entonces, ¿qué observamos? Observamos su capacidad atencional, su concentración, cómo va entendiendo las consignas, si es que se le dificulta entenderlas o seguirlas, ¿ok? También evaluamos el ritmo de trabajo.
¿ya? La interacción que tiene con sus compañeros. Si de repente el niño sigue la consigna, se concentra en el trabajo, pero de repente vio que el amiguito no está haciendo, deja su trabajo y se enfoca en el niño, o quizás está por ahí pululando en el aula antes de hacer su trabajo, mirando quién ya lo va avanzando, o de repente se compara con otro niño, ¿no? Está que no quiere que lo ganen y se molesta cuando otro niño termina primero que él o niña termina primero que él. Entonces, todo eso es lo que vamos observando. Y también observamos estos cambios emocionales ante el error o la frustración. ¿Listo? Esos comportamientos son para nosotros muy nutritivo para poder entender, como les decía, cuáles son estas dificultades iniciales que puede tener el estudiante. ¿Listo? Entonces, aquí la clave está en registrar las conductas concretas, ¿ya? Concretas. Si han llevado un curso de este mismo curso anteriormente, les contaba yo, les explicaba cuál es la diferencia de interpretar lo que miro a describir lo que miro. ¿Listo? Entonces es muy importante, buenas noches, Ethel, es muy importante que yo describa la conducta, ¿ya? El niño, ante la consigna, deja el trabajo y pasa de la mesa, pasa al área de juegos a intentar coger algunos objetos, ¿no? Lidia con la maestra al ser llevado, de repente ser llevado de la mano a la mesa, pero en momentos donde no tiene vigilancia, vuelve a escaparse. En ningún momento yo dije que el niño se escapa, que se molesta, que se frustra o que no le gusta hacer el trabajo. Describo lo que observo, no emito juicios de valor o no emito calificativos, no interpreto lo que está pasando. Entonces, eso es la clave. Lo segundo que se trabaja son las entrevistas. Entonces, las entrevistas ¿a quién? A los cuidadores primarios, a los padres, ¿no? A los abuelos, a quienes están con el niño. Si es a la maestra, también se realiza la entrevista con la maestra, ¿no? Esto nos permite a nosotros también ir registrando conductas que no se presentan quizás en casa, que sí se presentan en la escuela o viceversa, ¿ya? Entonces, con el maestro se evalúa o se pregunta acerca del rendimiento, de la conducta, qué estrategias viene usando la profesora, cómo es que interactúa la docente con el alumno en situaciones o en, digamos así, en eventos puntuales, ¿ok? También se trabaja con la familia investigando cómo es su historia de desarrollo, los hábitos, el nacimiento, ya todo eso se va preguntando. Y en cuanto al estudiante, también a él se le hace una pequeña entrevista para entender cómo es que él entiende, percibe o interpreta las situaciones, ¿no? Cómo las vive. Entonces, ¿cuál es la percepción de sus dificultades y qué es lo que va sintiendo o qué emociones va reconociendo cuando suceden esas dificultades? ¿Listo? Entonces, en la entrevista es cuidadores, docentes y al mismo estudiante. ¿Listo? Y luego las pruebas de screening, que son instrumentos, ¿ya? Aclaro aquí, estos instrumentos, ya, muchos de estos instrumentos, no es que yo puedo coger una prueba y evaluarla, ¿listo? No es así de sencillo. Hay muchos de estos instrumentos que solamente, por ejemplo, los puede aplicar y los puede evaluar un psicólogo o un psicopedagogo. ¿Listo? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay en muchas situaciones, ¿ok? Mi experiencia y la experiencia de otros colegas, nos ha ocurrido que los docentes a veces hacen estos test, ¿no? Como los pueden encontrar los test en internet o de repente por ahí alguien le pasó o se enteró de que evaluaron así a un niño y también lo quiere aplicar y se lanza a hacer estas evaluaciones. Por ejemplo, quiere evaluar lectura, escritura. Dice, puedo usar el PROLEC, puedo usar el PROES, ¿no? Puedo usar una evaluación de matemática y se lanza a hacerlo. De que puede evaluarlo, porque los test son bastante intuitivos, pero no es ético. Y sobre todo, no puede interpretarlos, ¿ok? Porque tampoco es ético. Entonces,
no por incapacidad, sino por un tema de respeto a la profesión, por intrusismo y sobre todo por la ética. Acuérdense de la ontología y la ética, que es importante el trabajar, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de eso. Entonces, el principio de no maleficencia, ¿no? Entonces, yo no voy a atentar contra la integridad de una persona, de un estudiante en este caso. ¿Listo? Entonces, estas pruebas de por sí no significa que ya me van a dar el diagnóstico, sino que estas evaluaciones me van a orientar. Se junta la evaluación, el test, el resultado del test, la observación y la entrevista. En la observación son hipótesis que el evaluador va planteando y en la entrevista digamos así, que decimos si esa hipótesis es válida o no es válida, ¿ok? Verificamos si la hipótesis o la información recogida es veraz. Entonces, esas son en cuanto a las evaluaciones, ¿ya? Las herramientas principales, como les digo, es la observación, la entrevista y las pruebas de escrito. ¿Listo? Entonces, si ustedes me dicen, Jessy, yo tengo un niño con estas características, ¿qué lo puede evaluar? Ya, yo te respondería, sí hay test para evaluar, pero tú no lo puedes evaluar. Ahora, Jessica, pero ¿cómo hago yo, si soy docente, para discriminar o saber qué es lo que está pasando? Ah, allí es distinto. ¿Por qué? Porque de repente el psicólogo educativo sí te puede alcanzar una lista de cotejo con indicadores o de repente con habilidades que el niño a cierta edad ya debe haber conseguido. ¿Listo? Entonces, sí es importante hacer las evaluaciones, sí es importante entender qué tipo de test o qué tipo de evaluación van a ejecutar y sobre todo, no es solo una evaluación, es toda una batería de pruebas que se hacen en base a las hipótesis que tiene el evaluador, ¿no? Para poder complementar la información que él ha recabado. ¿Listo? Hasta aquí me dejé entender, nos comprendimos. ¿Sí? Perfecto. Ay, ay, ay. Por acá, por acá. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de esto que ya se evaluó, ya se evidenció que sí hay una dificultad en el screening, nos identificamos que sí hay dificultades, ¿qué hacemos con eso? Muy bien. Una vez que ya hemos encontrado, detectado eso, pasamos a la etapa de la intervención. La intervención educativa tiene, digamos así, como 3 frentes, ¿ok? Tiene el aporte o el trabajo que se hace dentro de la escuela, tiene el trabajo que van a hacer desde el hogar y también tiene el tercer aporte o el tercer eje, que es el trabajo que se hace desde la parte clínica o desde la terapia. ¿Listo? Desde la intervención terapéutica. Entonces, aquí nos vamos a centrar en lo que es la intervención educativa. ¿Listo? No es el terapeuta afuera, no es la familia, es lo que vamos a hacer en la escuela. ¿Listo? Ya que estamos trabajando o ya que estamos recopilando información respecto a qué puedo hacer yo como docente, avalándonos de la psicología educativa con los estudiantes. ¿Listo? Entonces, lo primero, ya una vez que detectamos cuáles son las necesidades, responder a ellas. Lo segundo es que voy a hacer un plan de trabajo dentro del aula, pero que es individualizado. No es que, mira, yo encontré estas características parecidísimas entre estos niños y hago el mismo plan para los 3. Podría, pero se necesita que sea individualizado, ¿ok? Que sea flexible y sobre todo que tenga sustento, ¿ok? Sustento. Por eso yo cuando les enseño, insisto mucho en que ustedes tengan base teórica. A veces es un poco tedioso incidir en eso, pero eso va a darnos sustento, nos va a dar base y sobre todo va a reforzar la calidad de profesionales que son ustedes, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Siempre investiguen. Quiero ver si esta actividad o esta estrategia funciona con mi niño. Vale, busquen si es que se usa, cuál es el propósito del instrumento, de la herramienta, de la actividad que van a hacer, ¿ya? Entonces, es lo primero.
¿Qué va a permitirnos esto? Va a permitirnos que nosotros hagamos las adaptaciones educativas. Recuerden que estas adaptaciones educativas son los ajustes que vamos a realizar dentro del plan de trabajo o dentro del diseño de la currícula que se tiene para el año en curso. ¿Listo? Entonces, lo primero son las adaptaciones educativas. Y esto va a ser importante resaltar que no es que yo le pongo cualquier cosa, ¿no? Al niño. No sé, tengo un niño que tiene discapacidad intelectual. ¿Sabes qué? Ya que llegue al colegio con sus crayones, le pongo hojas y así se pasa el día. Y no me importa si aprendió o no aprendió, si desarrolló destrezas, habilidades. No, ahí nomás que se quede. Eso no ayuda. ¿Listo? Eso no ayuda para nada, perjudica muchísimo al estudiante y también perjudica a los compañeros que estudian con él, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones? Por ejemplo, el material, ¿no? Que cambie digamos así, que se trabaje el mismo tema, pero que cambie la dificultad. O sea, bajamos la exigencia y vamos de menos a más, ¿listo? Otro es que entreguemos un poquito más de tiempo para hacer las tareas, ¿ok? Las consignas deben ser pequeñas, segmentadas y sobre todo precisas, ¿ok? No le doy así una vuelta, un sermón para explicarle algo, porque el chiquito no las va a captar en el aire, es puntual. Resuelves esta parte, me pides la siguiente hoja para continuar con el examen. ¿Listo? Entonces, así se siente o tiene la sensación de que avanza, porque si yo le doy el examen que es de 3 hojas, el niñito pues dice, ay, no, es demasiado, y ya tenemos una barrera allí. ¿Listo? Trabajo, 3, 4 hojas, no, es mucho, yo no quiero hacer, es mucho, y empieza, ya se queja y ya tiene mala disposición para trabajar. Entonces, trabajo segmentado, instrucciones claras, manejar el tiempo, ¿ok? Manejar el tiempo, utilizar material concreto y sobre todo, si es que tenemos por ahí de repente chiquitos en el aula que tienen dificultades de escrituras, dislexia, entonces adaptemos también la forma en cómo los evaluamos, ¿ok? No todos van a dar pruebas escritas, entonces pueden ser evaluaciones orales, exposiciones, que pueden ayudar también a verificar cuáles son los aprendizajes, ¿listo? Luego están las intervenciones basadas en evidencia, les conocemos como las EDI, ¿no? Que son estrategias, ¿ya? Son estrategias educativas que son planificadas, son estructuradas, se les hace un seguimiento y se evalúan para ver la eficacia que tiene esa estrategia que se implementó con el estudiante. Por ejemplo, ¿no? Práctica guiada es una estrategia. La retroalimentación es otra estrategia, ¿no? El refuerzo sistemático es otra estrategia. Entonces, son intervenciones que van a tener, que van a ser evaluadas, ¿no? Que se les hace un seguimiento para conocer cuál es la eficacia. ¿Listo? Luego tenemos los apoyos visuales, que pues esto va a permitir que se consolide o que que el ingreso de información, que la comprensión también se dé a través de la organización de información, que sea visual y auditiva. ¿Listo? Ayudan mucho los mapas, los esquemas, los pictogramas, ¿cómo se llama? Mapa de llaves, ¿no? Cuadros sinópticos. Entonces, ayuda mucho esto, los resúmenes, ¿ok? Y especialmente estos apoyos visuales nos ayudan, por ejemplo, si en aula tenemos estudiantes TEA, estudiantes que tienen dificultades atencionales o que puedan tener dificultades del lenguaje, ¿ok? Porque utiliza palabras específicas. Los conectores, ¿no? Los vamos a utilizar a través de las asociaciones que podamos hacer con los mapas conceptuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una forma bastante corta, ¿ok? Muy esquemática que permite que se pueda evidenciar la información de esta manera. Es como un árbol, ¿no? Abres un frutito y encuentras un montón de cositas. Entonces, es lo mismo, abrir o mirar o centrarte en parte del esquema, entonces permite que se puedan hacer o despertar las asociaciones, ¿ya? Y lo último que tenemos son los reforzadores, ¿no? Este uso de los reforzadores, que es el reconocer, ¿no? Validar
el avance que está teniendo el niño. O sea, no solo me fijo en lo malo, más bien el uso de los reforzadores positivos, que también lo vamos a tocar un poquito más aquí en la clase de hoy. Lo vamos a ver sobre todo en cómo centrarnos en la conducta que queremos conseguir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que mi estudiante procure completar las tareas, entonces cuando lo hace, yo no le voy a decir, por fin hiciste tu tarea, sino, bien, hiciste la tarea, o noto que hiciste la tarea, qué bueno, hoy has cumplido, entonces le damos un reforzador. En vez de tomarlo o minimizar el esfuerzo, ¿no? Validamos el esfuerzo, fortalecemos esa conducta, ¿ok? Para que pueda aumentar en su frecuencia. Entonces, ¿qué nos ayuda allí? Elogios, puntos, reconocimientos, motivaciones también, ¿no? Reconocimientos sociales, por ejemplo, ¿no? O el feedback, que también ayuda. Entonces, aquí en el uso de los reforzadores, no solamente vamos a reforzar el resultado, sino el proceso. ¿Listo? El proceso. Muy bien, espero que con esto hayamos completado ya un poquito más de lo que veníamos trabajando, ¿ya? Y esto sí creo que les expliqué del rol del docente. Entonces, es importante el trabajo que hace el docente, porque primero hace las adaptaciones, ¿cierto? Interviene. Y ese es el que va a estar en el campo de batalla siempre. Entonces, él es el que hace las adaptaciones en conjunto con el psicólogo educativo o con el especialista que pueden tener algunas escuelas, ¿no? Sobre todo las escuelas estatales. Entonces, tienen su especialista y con ellos pueden hacer las adaptaciones con mucha más seguridad. ¿Bien? Y luego tenemos el andamiaje, pues, ¿no? Que nos va a permitir que el estudiante, pues, reciba la ayuda de una persona que tenga un poco más de conocimiento. Esta ayuda es temporal hasta que el niño interiorice lo que están enseñándole y pueda formar parte de su conducta, pueda formar parte de su de bagaje de información. ¿Ya? Entonces, hasta aquí completaríamos lo que nos quedó pendiente de la sesión anterior y voy a compartirles el trabajo de la sesión de hoy. Muy bien, entonces, no se preocupen si no va a alcanzar el tiempo, ya lo hice un poquito más cortita la clase para poder trabajar lo que nos quedó pendiente de la sesión anterior, que sí era muy importante para mí al menos el poder explicarles. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a ver el tema de hoy. Pregunto, ¿quiénes de ustedes han estado o están en aula? ¿Ya están trabajando? ¿O han tenido experiencia en lo que es en el campo de la docencia? ¿Sí? Muy bien. ¿Ha habido algún día en el que todo haya sido paz y amor, tranquilidad, todo funcionó muy bien así como lo programaste o como lo programó la docente? ¿Fácil o difícil conseguir eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fácil o difícil? ¿Será que sí podemos conseguir un aula así? Un aula tranquila, un aula donde todos se lleven bien. ¿Podemos conseguirlo? A lo primero, que es fácil o difícil. Al principio es difícil, pero una vez que se aprenden ciertas cosas, se hace fácil. ¿Podemos lograr un aula en el que todos se lleven bien? Sí. El pedir que en el aula no existan conflictos, no, porque siempre van a haber interacciones, siempre van a haber roces, intereses distintos, así que se van a
se van a encontrar con este tipo de cosas, pero no van a significar un problema, sino van a significar, gracias Yoli, es cierto, van a significar una posibilidad de crecimiento, ¿ok? Dependiendo de cómo nosotros vayamos gestionando el aula. ¿Bien? Entonces, yo les pongo aquí, gestión y manejo del aula. Tiene que ver también con el aprender lo que son las habilidades de resolución de conflicto. Esto último lo vamos a ver, Dios mediante, es como un plus que les he puesto allí, pero ojalá que sí nos alcance el tiempo, porque eso es un adicional. Pero voy a correr para poder trabajarlo. ¿Muy bien? Entonces, el que nosotros sepamos gestionar el aula, de verdad, es como la cerecita del pastel. Porque puede ser que tú ya hayas analizado muy bien a tus alumnos, hagas tus adaptaciones, haces tu motivación, trabajas muy bien con los chicos, ¿no? De repente por allí haces que los padres colaboren, va bien. Pero cuando surge un problema, no sabes cómo manejarlo. O de repente ese problema o esa situación se te escapa de las manos, no sabes cómo trabajar con eso. Eso en realidad afecta todo el trabajo que vienes haciendo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la gestión del aula es uno de los pilares, ¿ok? Es uno de los pilares en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Como les ponía aquí, el crear un ambiente donde el estudiante se sienta seguro, donde el estudiante se sienta que es respetado, es considerado, ¿no? Y que sobre todo está motivado para aprender, es la clave de la gestión del aula. ¿Ok? La gestión del aula tiene que ser una forma preventiva y formativa, sí. ¿Por qué preventiva? Porque nosotros vamos a anticiparnos a las situaciones, problemas que puedan surgir en el aula. Porque como ya conocemos a los chicos, ya sabemos cuáles son sus detonadores, ¿no? Entendemos qué situaciones los chicos no saben manejar y aprovechamos esas circunstancias para enseñar. Y esas circunstancias las aprovechamos también para enseñar convivencia, para ayudarles a regular las emociones, ¿verdad? Entonces, la capacidad de autorregulación se va entrenando, se va aprendiendo esto. Entonces, todo esto es progresivo y esas situaciones nos permiten a nosotros que también abordemos esta parte formativa. Y otro de los pilares de la gestión del aula es entender que la conducta no aparece así de la nada, ¿ok? Siempre hay un porqué, ¿ya? Siempre tiene un sentido, ¿listo? Entonces, el entender para qué existe esta conducta, por qué se dio, por qué el niño hizo esto o por qué el estudiante hizo esto, nos va a permitir que nosotros también sepamos anticiparnos a situaciones, problema. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a aprender hoy. Las primeras 5 laminitas las voy a explicar así, voy a pasar algo rápido porque es un tema de, más que todo de conceptos y de ir entendiendo los principios, algunos conceptos, como les digo. ¿Y bien? Entonces, para ir viendo esto, en el aula, ¿qué es importante? ¿Gestionar el aula o mantener la disciplina en el aula? ¿Solo disciplina o mantener la gestión del aula? Pues les comento, la disciplina está dentro de lo que es la gestión del aula. La gestión del aula es el ecosistema, ¿ok? El ecosistema de estrategias pedagógicas, estrategias organizativas, relacionales. Entonces, aquí el docente lo que tiene que es aprender a crear y sostener y mantener un ambiente que esté regulado, ¿ok? La convivencia, la participación de los estudiantes se tiene que promover, ¿ok? Se tiene que promover. Y yo no la voy a promover coaccionando, yo la voy a promover invitando a los estudiantes, ¿no? Convenciendo a los estudiantes. Entonces, yo no los voy a coaccionar por poder o por intimidación, sino los voy a motivar, convencer, ¿qué otro verbo puedo utilizar? Para poder, para que los chicos entiendan, ¿no? Se comprometan al trabajo que vamos a hacer. Entonces,
El aula, la gestión del aula, es atender convivencia, atender participación, la planificación del tiempo que van a pasar los chicos dentro del aula, el implantar o implementar normas, ¿no? Rutinas dentro del trabajo que se hace en el aula. Y la disciplina, en cambio, ¿no? La disciplina se centra netamente en controlar el comportamiento. Miren la diferencia. Yo no quiero controlar, siéntate, se sienta, párate, se para. No, yo quiero que los chicos entiendan y vayan discriminando, no vayan entendiendo cuándo son los momentos y cuándo no. ¿Listo? Y que sobre todo tengan estos espacios de poder acercarse, de que el docente pueda ser accesible. ¿Listo? Cuando nosotros trabajamos solamente en base a disciplina o a mandato o a tratar de controlar la conducta, ¿ya? A tratar de controlar el comportamiento, a tratar de conseguir la conducta que deseamos a través de repente, castigos, sanciones o hacer muy rígido en el cumplimiento de las normas. Entonces, eso es, digamos así, que se considera la educación tradicional, ¿no? Entonces, lo que buscamos ahora es convencer, ¿no? Es que el estudiante, a medida que va creciendo, vaya aprendiendo vaya desarrollando estas habilidades que les van a permitir considerar o que les van a permitir aprender, desarrollar sus propias habilidades. ¿Listo? Entonces, la disciplina es reactiva. Lo hago solo cuando está ese maestro o esa maestra y luego me vale, ¿no? Como les decía aquí, la disciplina tradicional enfatiza el control externo. Sin embargo, la gestión del aula promueve la autorregulación, ¿ok? Entiendo que estés enojado, pero necesitas, ¿no? Necesitas seguir la instrucción. Todos estamos siguiendo la instrucción y tú no eres la excepción, ¿no? Entonces, pido, ¿no? Enseño al estudiante a poder regular lo que va sintiendo, porque de hecho nos frustramos, sobre todo nos frustramos cuando no conseguimos lo que queremos, ¿verdad? Entonces, por ello es importante el aprender a gestionar el salón. Parte de la gestión, ¿ya? Como parte de la gestión, es importante que yo también vea o vele por el buen clima dentro del aula, ¿no? Entonces, el clima, un clima agradable, un clima en el que el estudiante se siente seguro, ¿ok? Motiva, desarrolla la atención, impide que hayan conductas desordenadas, que se presenten conductas desordenadas o disruptivas, ¿ok? Y todo esto influye en que el estudiante tenga buen rendimiento escolar, ¿ya? Influye. No solamente es que la capacidad que tenga el estudiante, sino también el entorno. ¿Cómo es que se siente el estudiante trabajando en esa aula? De repente, ¿no? Vamos a encontrar aquí que hay factores que están influyendo en cómo se relacionan, en cómo se sienten los chicos dentro de la escuela. Entonces, uno, es importante la relación que va a plasmar con el docente, ¿ok? Esta relación debe ser respetuosa en primer lugar. Debe ser cercana, ¿ok? Ser cercana, no invasiva, ser cercana. Tiene que haber coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿ya? Entonces, un docente que tiene coherencia, ¿no? Un docente que se logra vincular con sus estudiantes, pues genera seguridad, ¿ya? Se forma o es como el apoyo emocional que les vamos a dar a los estudiantes dentro del aula. También es importante el vínculo entre pares. ¿Por qué? Porque las relaciones se basan en el respeto, ¿no? Entonces, de repente un estudiante por ahí se equivoca y todos se burlan y hacen de ese error un chiste o hacen de ese error una burla, entonces eso va a generar un clima negativo, ¿no? Va a generar un clima desagradable dentro del salón. Y también impacta en el rendimiento académico. Y el otro punto importante es que se debe generar seguridad, ¿no?
ni pares ni docentes humillar. Yo les pongo este ejemplo que de repente ustedes lo deben haber vivido, ¿no? Entregaban exámenes y dicen, ya, primero voy a entregar a los aprobados. Y a los desaprobados ya te miraban tus compañeros, te decían burrito, ¿no? Te decían, ah, para allá que tú sales mal siempre. O ya vienen, decían, el desfile de los rojos, ¿no? Todos los que sacaban mal en el examen. Ahora, por ejemplo, en algunas escuelas yo he notado esta estrategia, es que hacen un ranking, ¿no? Ya no por nombre, sino con códigos, digámoslo así, y hacen un ranking del mes o de la semana, de cómo van aportando, cómo van avanzando los chicos, porque la evaluación es formativa, ¿no? Entonces, ya no es como que se publican las notas o te dan los exámenes así, así uno por uno, ¿no? Te los entregan en bloque, en primaria y en secundaria también. Y sobre todo el tutor es el que entrega los exámenes y lanzan ese score, ¿no? Lanzan esa ubicación. Entonces, esto hace que también no es como que, aparte que las notas ya no son numerales, ¿no? Ahora son con letras. Entonces, esto hace que los estudiantes ya no vayan sintiendo esta desvalorización o esta humillación por la calificación, ¿ya? Ahí hay varios factores que influyen, pero netamente por cómo se ve socialmente la calificación, ¿listo? Ahora, si uno trabaja con los chicos, digo, bueno, no es la nota, sino es el resultado del trabajo que vienes haciendo, no es tu capacidad, sino es el resultado del trabajo, del esfuerzo que vienes haciendo, ya es otro, digamos así, otro apartado que trabajas con ellos que tiene que ver con el entendimiento, la capacidad de logro, el esfuerzo, ¿no? Que ellos van comprendiendo acerca de los resultados en notas. Entonces, esto, el tener un buen clima dentro del aula, ¿va a impactar en el aprendizaje? Sí, porque va a favorecer, pues, la atención, un grupo cohesionado, un grupo que no hace burla del error, sino que el error forma parte de su aprendizaje, entonces está más dispuesto a participar, se motiva más, ¿ya? Otro es que reduce esta ansiedad o reduce el miedo al fracaso. También es un factor importante y el que un aula se lleve bien mejora la convivencia, ¿no? Ahorita me acabo de acordar, no sé si ustedes han escuchado esta noticia creo que ha sido, no sé si ha sido en Huánuco o en Huancayo, creo que ha sido Huánuco, en una fiesta de promoción, ¿se ha escuchado la noticia? De unos padres que se han peleado en plena fiesta de promoción, los papás, ¿ah? Los niños han estado lindos, departiendo la reunión, departiendo la reunión, jugando, riéndose, y los papás gomeadísimos, ¿no? Entonces, mire cómo eso impacta también. Entonces, es algo externo, pero el que nosotros trabajemos el clima del aula es netamente dentro del aula, pero también impacta fuera del aula. ¿Por qué? Porque estos problemas, estas rencillas, estas peleitas de los niños, que niños se pelea ahorita y después de un rato ya están amistados nuevamente, a veces se llevan fuera del aula y los padres son los que guardan este resentimiento y ya cuando están ya pasaditos de copas ya empiezan a aflorar los resentimientos, ¿no? Entonces parece que por ahí ha ido el problema de este conflicto que ha habido en la fiesta de promoción. Pero miren, cuando uno aprende, ¿no? Cuando uno gestiona bien el salón, desde adentro se nota hasta afuera en la relación en que llevan los padres. Muy bien, otro de los puntos que vamos a trabajar es la forma en cómo el estilo que usa el docente para enseñar influye mucho en la conducta del estudiante. Así como hay estilos de crianza, hay estilos de enseñanza y son bien pareciditos, ¿ok? Está el estilo de crianza, es el negligente, autoritario, permisivo y el democrático o autoritativo. En la enseñanza hay tres, autoritario, ¿no? Está el permisivo y está el democrático, que es lo que observan ustedes aquí. Entonces, el estilo de enseñanza es la forma en cómo el docente ejerce su rol.
cómo enseña, cómo comunica, cómo establece las normas, cómo responde ante el estudiante. Entonces, eso va a influir directamente en el comportamiento que tiene el estudiante y también en cómo lo va aprendiendo del modelo que tiene al frente. Entonces, estos dos modelos, los dos primeros, ¿ok? El estilo autoritario y el estilo permisivo. Por ejemplo, el estilo autoritario lo que busca es la obediencia, sí, pero la busca encontrar a través del miedo o la intimidación. ¿Listo? Entonces, el estilo autoritario genera la obediencia, pero por miedo. No es que el chiquito sea obediente, es que tiene miedo de las consecuencias si es que no consigue o no hace lo que tú pides. ¿Ya? A largo plazo, este tipo de enseñanza, o sea, mientras están chiquitos como que puedes hacerlo, pero una vez que ya van creciendo los peques, ya no vas a poder trabajar en el mismo estilo, vas a encontrar confrontación, vas a ver pelea. ¿Por qué? Porque esto a la larga va a generar rebelión, ¿ya? O lo contrario, pasividad, ¿listo? O muy sumiso o muy conflictivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo evidenciamos o cómo notamos este estilo? Por las normas muy rígidas, no hay flexibilidad de pensamiento, ¿ok? Hay poca participación del estudiante, hay un control elevado de lo que son los usos el uso de los castigos, ¿ok? Todo es castigo, no se evalúa o no se refuerza la conducta que se pide del niño, ¿no? La conducta adaptativa, sino se castiga mucho la disrupción. Y lo otro es que el estilo autoritario, como es a través del miedo o de la intimidación, sí va a ser obediente, pero es momentáneo, ¿ok? Es momentáneo. Esto también puede salírsenos de las manos y generar ansiedad y los extremos que son la rebeldía o la pasividad. En cuanto al estilo permisivo, aquí se destaca o se reconoce este estilo porque no hay estructura, ¿ok? Los chicos hacen lo que quieren. Es, bueno, si quieres hazlo, si no, no. Si quieres, es tu decisión, ¿no? Es falta de estructura. Esta falta de estructura, esta falta de tener norte, genera ansiedad en los estudiantes. ¿Ok? No saben qué se espera. Incluso, esto es algo como que no sé leer a esta persona, ¿no? No sé si ahorita me va a decir que no o que sí, porque es así cambiante. Entonces, aquí las características de este estilo de enseñanza es que pocas normas, ¿no? Hay límites muy claros, o sea, se les permite hacer a los chicos lo que quieren. Y tampoco es ser recontra autoritario o ser muy permisivo, porque estamos en los extremos. ¿Listo? Esta es una línea y estamos en los extremos. ¿Qué se requiere? El equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? El estilo democrático. ¿Okay? Por eso les he puesto su estrellita allí. El estilo democrático es el modelo ideal. ¿Listo? Es el modelo ideal. Jessica, ¿siempre vamos a estar en el modelo democrático? No, a veces fluctuamos entre el autoritario, entre el permisivo, pero es importante que sea con mayor predominancia esta parte democrática, ¿ok? Yo tomo en cuenta, ¿no? Tomo en cuenta los intereses, los gustos del niño, pero no bajo la expectativa, no bajo la demanda. ¿Listo? No rompo la estructura, no dejo que el chico se me suba a la cabeza, como decimos, ¿no? Como dicen las profesoras a la antigua, o sea, normas claras. Aquí es agua, agua y es blanco, blanco, negro, negro. No hay matices en cuanto a las leyes, en cuanto a las normas, ¿no? Y hay flexibilidad de pensamiento en cuanto, por ejemplo, a los compromisos, ¿no? Entonces, es importante que la comunicación también en este tipo de estilo sea respetuosa, ¿ya? No espero menos de mis estudiantes, así es, no espero menos. ¿Por qué? Porque tu expectativa siempre es alta, pero no es que les exiges sin darles, el apoyo va allí, también va con alto apoyo emocional, expectativas altas y alto apoyo, ¿ya? En el permisivo es expectativas bajas y casi nada de apoyo. Y en el autoritario es excesivo apoyo y excesiva expectativa. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros en este estilo pues les vayamos enseñando a los estudiantes la autonomía,
¿no? La responsabilidad, la conducta prosocial. Cuando nos referimos a, les escribo ahí que es conducta, la conducta prosocial, es el poder vivir en comunidad, en sociedad, ¿listo? No es solo mirar qué te beneficia a ti, sino que lo que beneficie a demás personas, ¿no? La conducta prosocial es aprender a cooperar, por ejemplo, a consolar, a ayudar, ¿ya? A ser considerado con otra persona, ¿listo? Esta conducta es súper importante para que nosotros podamos vivir en comunidad, ¿ok? Yo no hago algo para que me beneficie a mí y perjudique a otros, sino que se busca el beneficio común. Muy bien. Ahora, ¿preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Están allí o estoy aquí en un monólogo? Gracias, Claudia. Claudia está atenta. Zuli, muy bien. Lourdes, muy bien. Están atentos. ¿Y los demás? ¿Qué están haciendo? ¿Están? Ah, ok, todo bien, dice. Ya está. No me hagan hablar solita, pues compartan, conversen conmigo. ¿Ya? Muy bien. Si no estoy aquí como loca conversando solita y ustedes ni caso me hacen. Ok, Ravel, muy bien. Listo. Vamos a ver ahorita la importancia de ir también buscando que el aula pues esté ordenada, que no se sienta saturada, ¿no? El que el aula esté organizada no es solo decoración, sino que en realidad la organización del salón es importante, ya es una herramienta. Como les pongo allí, un aula que está bien organizada desregula, ¿ok? ¿Cómo desregula? O sea, evita estos picos de emociones que nos impiden comportarnos como esperamos o queremos, ¿ya? Mejora la atención, ¿ok? Facilita que los chicos puedan participar y sobre todo un aula bien organizada previene conflictos, ¿listo? Cuando yo hablo de aula, no solamente tengo que ver que las carpetas, cómo están dispuestas, el mobiliario, cómo está dispuesto, sino también cómo están organizados los chicos, ¿ya? Cómo están organizados por grupos, separados o trabajando dentro del aula. Entonces, la distribución del método metodista, ajá, la distribución del mobiliario tiene que ver bastante con el ambiente, con cómo está, o sea, la estructura del ambiente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pueden ser que las carpetas estén acomodadas en U, en L, ¿no? En semicírculo. De repente tengo carpetas de 4, ¿no? Por estaciones, trabajando. Entonces, la distribución del aula tiene que permitir la movilidad de los estudiantes, ¿no? Facilitar el movimiento, no generar caos, ¿ok? Debe permitir también que los estudiantes puedan visibilizar al docente y el docente a los estudiantes, ¿ok? Y que puedan visualizar también el material que se expone en pizarra, ¿ya? Ahora ya no he visto mucho, ahora sí, en realidad las aulas como las ordenan, es como que las van ambientando por temporadas, ¿no? Entonces, de repente, en el primer semestre está ambientada de una forma, luego para el siguiente semestre se cambian las ambientaciones, entonces no se ve como todo súper montado, todo así pegado, todo en el aula, los papelotes, cuadros o algo que estén trabajando, ¿no? Entonces, eso permite que se reduzcan estos estímulos distractores, ¿ok? Entonces, un aula bien ordenada es visualmente no está cargada. Entonces, esto garantiza que los chicos también puedan reducir estos distractores, ¿ya? Hay una forma de, por ejemplo, de trabajar que son por estaciones, ¿no? O de forma de ordenar el aula, que son por estaciones.
En este tema de estaciones, ¿no? Es, por ejemplo, dentro de las aulas, ¿no? Se pone zona de trabajos individuales, de repente el espacio es grande y se puede hacer una zona de trabajo colaborativo, o la forma en cómo están organizadas las carpetas permite tener una mesa grande de trabajo y se puede trabajar allí para reducir el movimiento tosco, brusco de las carpetas o sillas también. Entonces, eso es importante, el poder entender, primero, qué material tienes dentro del aula, la distribución dentro del aula y también que te permita tener espacios, por ejemplo, para leer, ¿no? Mayormente esto de zonas o estaciones de trabajo se tienden a dar en inicial y en primaria baja, ¿no? Primero, segundo, por allí. Ya desde tercero, cuarto, quinto y sexto, como que ya se pierden estas estaciones de trabajo, espacios de calma, de regulación, de lectura, ¿no? Se pierden estos espacios porque también la cantidad de alumnos y ya están más grandes, pues también aumenta, ¿no? Entonces, recuerden, un ambiente bien ordenado, un ambiente fácil, de fácil acceso, disminuye también el roce, disminuye también las conductas disruptivas y favorece bastante lo que es la autonomía, ¿ya? La autonomía. Muy bien, vamos por acá. Vamos a entrar ya a esta parte que sí, ahora sí quiero toda su atención. ¿Listo? Toda su atención por aquí. Muy bien, a ver. Antes de eso, ¿qué entendemos por conducta? A ver, ¿quién me da una pequeña definición o concepto de conducta? Norman, ¿a qué te refieres con el método metodista? A ver, muy bien. ¿Alguien? ¿Definición de conducta? ¿Qué es la conducta? La vemos, la sentimos, la escuchamos. ¿Qué hacemos con la conducta? Gracias, Zuli. Bien, ¿no? Es la forma en cómo se comporta, ¿no? Es algo que observamos, ¿ok? Observamos. La conducta se puede medir, también se puede evaluar la intensidad, la frecuencia, ¿verdad? El periodo de latencia, por ejemplo, ¿no? Que es la respuesta entre la orden y la acción. El tiempo de respuesta entre la orden y la acción. Entonces, la conducta, ¿ok? Es eh, no implica el que yo maneje al estudiante o que lo controle al estudiante, ¿ok? Cuando hablamos acerca del manejo de conducta, tiene que ver con enseñar estas conductas adecuadas. ¿Para qué es importante enseñar conductas adecuadas? Porque eso va a permitir la autorregulación del estudiante, ¿ya? Y el que el estudiante esté autorregulado favorece el aprendizaje y la forma del buen vivir, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de manejo de conducta, sobre todo basado en lo que es la psicología dentro del contexto educativo, ¿ok? Vamos a ver estrategias conductuales y estrategias socioemocionales que las hablamos un poquito en las clases anteriores, porque nos va a permitir que nosotros podamos intervenir y entender de qué se trata, ¿no? Para qué está la conducta allí. Bien, Ethel, a ver, Ariadne, es una acción humana de comportamiento. Muy bien. La conducta también es del animal. ¿Listo? Muy bien. Hay un modelo, ya, que es el condicionamiento operante. Esperen un ratito para agrandar aquí porque no estoy viendo. Ya. Muy bien.
Entonces, este modelo del condicionamiento operante, ¿no? Eh, postula que las conductas, ¿no? Las conductas se fortalecen o se debilitan, ¿listo? ¿Y en qué va a impactar o qué va a hacer que se debilite o que se fortalezca? Las consecuencias de esta conducta. ¿Listo? Entonces, lo que sucede después va a hacer que esta conducta que se presentó se mantenga o se extinga. Entonces, en el aula, estos principios nos va a permitir que las conductas puedan incrementar, sobre todo las conductas deseadas, esperadas, y que son provechosas para el estudiante, beneficiosas, ¿ya? Se incremente y que también estas conductas que son disruptivas o problemáticas disminuyan. Muy bien. Entonces, el reforzamiento, aquí vamos a ver, vamos viendo el concepto de reforzamiento, ¿ya? El reforzamiento lo que va a hacer es que la conducta se repita. Entonces, un reforzador va a ayudarnos a que la conducta o que la probabilidad de presentarse esa conducta se repita. En cuanto al reforzamiento, hay dos tipos de reforzadores. Tenemos el reforzador positivo y el reforzador negativo, acá. ¿Listo? Estoy por esta partecita. Entonces, el reforzador positivo lo vamos a entender como un estímulo agradable, es algo que gusta y que normalmente este estímulo se presenta después de una conducta que es adecuada, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un niño que hizo toda su tarea o siguió la indicación como la di, entonces yo le entrego una estrellita, ¿cierto? O de repente, yo a todos los muchachos a todos los alumnos que, por ejemplo, entreguen la tarea a tiempo, les voy a dar un punto adicional. Pero si alguien le entrega con anticipación un día antes, le doy 2 puntos adicionales. Eso es un reforzador positivo. ¿Qué está buscando este reforzador? Que cumplan con la tarea. ¿Listo? Y que se programen para cumplir las tareas, entregarlas antes de tiempo. No esperen el último momento. Entonces, estos reforzadores van a ayudar o van a reforzar que la conducta que es adecuada se siga presentando en el futuro. En cambio, el reforzador negativo es quitarle algo desagradable, ¿ok? Es retiro el estímulo aversivo cuando aparece una conducta esperada. Ejemplo, ¿no? Ya. Los chicos que entreguen su tarea con anticipación un día antes, no solo van a ganar 2 puntos para su examen final, ¿no? Si es que siguen teniendo así, no sé, supongamos que en el semestre tienen que entregar 5 trabajos. Si durante todos los 5 trabajos que tenemos programados en el semestre son entregados así, ¿no? El examen quedan absueltos de dar el examen. Entonces, dar un examen es algo que no es tan agradable para los estudiantes, ¿cierto? Entonces, le quito ese algo que es desagradable para aumentar la conducta. ¿Qué conducta quiero reforzar en los chicos? A ver, quiero que ellos se vuelvan organizados, o sea, que organicen y que sean responsables. Entonces, esas conductas son las que voy a reforzar pidiéndoles que los trabajos los entreguen con anticipación, ¿ya? Por lo tanto, así todos van a querer hacer sus trabajos, presentarlos con anticipación, ¿ya? Y eso va a permitir que todos puedan trabajar. De repente, trabajos en grupos incluso tienen mayor puntaje, puede ser, ¿no? Ah, ok, Norma. Gracias. A ver, voy a investigar de eso. Entonces, esto va a permitirnos, ¿ya? Va a permitirnos que yo pueda seguir utilizando reforzadores, pero me fijo, ¿no? En la conducta que yo quiero conseguir, pero voy retirando, sobre todo en el reforzador negativo, voy retirando cosas que de repente son adversivas para el estudiante. De repente tú dices, oye, Jessy, mis alumnos a todos les gusta dar examen, entonces no va a funcionar como reforzador. Tengo que buscar algo que les desagrade realmente, ¿ya?
Entonces, para yo poder utilizar los reforzadores, debo tener en cuenta esto, que el uso de reforzador debe ser inmediato. No es que hoy día hizo y después de 2 semanas recién voy a reforzar. No va a funcionar. Tiene que ser inmediato. Tiene que ser específico. Yo tengo que saber claramente qué conducta voy a reforzar. ¿Listo? Y lo tercero es que debe ser sustituido progresivamente con reforzadores sociales. Es decir, por ejemplo, cuando los chicos ya llegan, entregan a tiempo, ¿no? Ya no les voy a dar ni 2 puntos, ni los voy a exonerar el examen. Ya empiezo a darles otro tipo de reforzadores, ¿no? Menciones honrosas, de repente por allí puedo permitirles que ellos escojan grupo y tema, entonces como que voy dando otro tipo de concesiones, ¿ya? Luego viene, me voy a saltar el castigo para luego explicarles por qué. Luego viene proceso de extinción, ¿ya? La extinción tiene que ver con la retirada de los reforzadores. Como les decía, progresivamente yo tengo que ir quitando ese reforzador. Supongamos, mi mamá quiere que yo mantenga mi cuarto ordenado y para mantener mi cuarto ordenado mi mamá me paga por ordenarlo. Entonces, bueno, acá me pagan, yo quiero mi platita y ordeno mi cuarto. Pero sin esto, nunca se retira el reforzador, bueno, la mamá se va a ir a la quiebra. No, mentira. Si nunca se retira el reforzador, la conducta no se va a aprender por interiorización, sino porque yo voy a recibir siempre algo a cambio. ¿Ok? Entonces, no va a funcionar. Por eso es que yo debo ir retirando los reforzadores, ¿ok? Retirando los reforzadores que mantienen esta conducta inadecuada, ¿ok? Por ejemplo, que les decía yo, de darle la mesada. Ahora, si el chico ya mantiene el cuarto ordenado, ya no le pago por limpiar el cuarto, sino también por ordenar su ropa. Entonces, incremento la solicitud. Mismo monto, pero ya no solo es que lo limpie, que lo mantenga ordenado, sino que él recoja su ropa y la doble. Luego que de repente también haga el mantenimiento del baño y después que haga de otras habitaciones. Entonces voy incrementando, voy retirando, ya no lo hago semanalmente, sino al mes. Y luego cada 2 meses y luego cada 3 meses y luego ya no doy reforzador. ¿Por qué? Porque ya se instauró como una conducta. ¿Listo? Entonces, la extinción tiene que ver con la retirada progresiva, pero también tiene que ver, esta otra parte es con retirar los reforzadores que van a mantener una conducta disruptiva. Por ejemplo, ¿no? Un niño, ya, me voy a saltar un ratito para explicarles acá y luego seguimos, ¿ya? Imagínense, este niño, ¿ok? No le gusta estudiar, ¿ya? Y cada vez que nos toca cierta clase o cierto tema, el niño hace berrinche y grita y llama mi atención y yo voy corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué haces eso? No, eso no se debe hacer, llama mi atención. Aquí lo que este niño está aprendiendo es que cada vez que él hace berrinche, recibe la atención que busca. ¿Ok? Y esto, a las finales, lo que va a generar, ¿ok? Es que esa conducta se mantenga. Por ejemplo, los chicos en la calle, ¿no? Los llevas a una tienda de dulces o a una tienda de juguetes y te hacen un berrinche enorme porque les compres un juguete. Si tú prestas atención antes de comprar el juguete, prestas atención a la demanda, ahí no es extinción. Extinción es quitarle, ignorar esa conducta, ignorar. El niño comienza a querer patearme, a querer darme manazos y yo lo voy a ignorar, no, porque ahí sí hay riesgo, pero de repente el niño te empieza a amenazar. Me voy a tirar, voy a hacer ruido, voy a gritar, cómprame si no voy a gritar. Simplemente ignoras, retiras tu atención, ¿ok? No, es como que no prestaste atención a eso. ¿Por qué? Porque si no, vas a reforzar indirectamente el hecho de la demanda mal solicitada surte efecto. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener digamos así, tener en cuenta esto,
que puede aumentar de repente el que yo no le preste atención, puede aumentar la conducta, ¿ok? Yo no le presto atención y se tira y se lanza. Entonces yo, si le hubiera prestado atención, de repente no se hubiera lanzado. No, 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 no. Igual, el retirarle la atención de repente hace que estalle más, que grite más, que llore más fuerte, pero se va a ir calmando. Y luego, cuando ya llega un momento específico, yo le puedo decir, nuevamente, le doy mi atención, no cuando él lo demanda, sino cuando yo decido. Por favor, te calmas, tranquilo, vamos a conversar de esto, pero no debes gritar, cálmate y conversamos, ¿no? Entonces, aquí yo voy combinando los reforzadores con la extinción, ¿listo? Este tema da como para más, para conversar, pero bueno, el tiempo apremia, ¿listo? Entonces, hay que ser bastante ético, hay que entender bien de qué se trata esto de uso de reforzadores y de extinción. Ahora, ¿por qué les he puesto castigo? ¿Ok? ¿Por qué les he puesto castigo? Un ratito, Norman. ¿Por qué les he puesto castigo y no les explico? Es importante que ustedes entiendan también qué son los reforzadores. También hay reforzadores, pero también hay castigo, como parte de los refuerzos. Pero dentro del aula, ¿ok? Ya hablando de esta educación moderna y todo, ya no se estila o no se busca, ¿no? Dentro de lo que es el manejo de la conducta, no se, tratamos de evitar el utilizar los castigos, como por ejemplo, ¿no? Justo hace unos días una maestra me dice, acá nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, en inicial, ¿no? Unos niños le dicen, te voy a llevar donde la Miss tal para que te riña, o te llevo al aula más pequeñita para que te pongan pañal. Eso es un castigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya no se es permitido o tolerado en muchas de las escuelas, ¿ok? Porque el modelo, ¿ok? El modelo, el uso de reforzadores ya no se enfoca netamente en castigar o reforzar, sino se enfoca en analizar o entender de qué trata la conducta, de qué viene esta conducta. ¿Listo? Entonces, por eso es que el castigo dentro de las escuelas no se estila a usar, ¿ya? Ya no se estila a utilizar actualmente. Aún es una práctica mal llevada, sí, es una práctica mal llevada, pero no deberíamos exceder o no deberíamos caer en el uso de los castigos, ¿ya? Muy bien. Norman, ¿querías opinar algo? Cuéntame. Norman, rapidito porque se nos va el tiempo. ¿Sí? Entonces continúo. ¿Vamos? Ya, vale. Por acá. Hay otras estrategias, ya. Les voy a enseñar aquí del modelo ABC. El modelo ABC, ¿ok? Que es el análisis funcional de la conducta, nos permite que nosotros, antes de intervenir, antes de utilizar reforzadores, extinción o castigo, ¿ok? Entendamos el porqué de esa conducta, ¿ok? Entendamos por qué se porta de esa manera. Entonces, el modelo ABC, que es el antecedente, la conducta y la consecuencia, ¿ok? Responde a estas preguntas. Antecedentes es qué pasó antes de la conducta. Por ejemplo, este niño, ya, Pedrito, lanza el cuaderno, lo tira el cuaderno y se molesta, ¿no? Tira el cuaderno y hace muchos berrinches, mucho berrinche. Entonces, ¿qué pasó antes de que el niño tire el cuaderno? El docente dio una instrucción difícil, un ejercicio difícil y le dice a Pedro que lo resuelva rápido porque él va a salir a realizarlo en la pizarra. Y Pedro tira
el cuaderno, ¿no? Tira el cuaderno porque no le sale. La consecuencia es qué ocurre después de que él lance el cuaderno. Entonces, ¿qué pasó después? En este caso, Pedro, ¿no? Fue enviado afuera, evitando así la tarea difícil. ¿Qué hace esa consecuencia? Esa consecuencia le enseña a Pedro que él puede lidiar con esta conducta agresiva o con el tirar las cosas o el enojarse. Esa es la forma de lidiar con cosas que le son o que le resultan difíciles, ¿ok? Esto es una conducta de escape. Entonces, la conducta, ¿no me escuchan? ¿No? La conducta va a tener va a tener sentido. Lo que el niño busca es zafarse de la tarea. ¿Listo? Gracias, chicas. Entonces, busca zafarse de la tarea. Y si yo lo mando afuera, le digo, ya, sal, no te quedas en la clase, ¿qué estoy reforzando? El que se zafe de la tarea, ¿cierto? La evasión de la tarea, el escape. Entonces, hay que entender qué sentido tiene la conducta cuando se muestra, ¿ok? Por eso les pongo aquí, si la consecuencia hace que el niño escape de lo que no puede afrontar o de lo que no quiere afrontar, esa conducta se va a volver a repetir. ¿Listo? Se va a volver a repetir. Por ejemplo, hace unos días a mí me ocurrió, ¿no? Por eso les pongo este ejemplo, una niña, no quería trabajar, no quería hacer nada. Al principio su mamá le llamó la atención, la riñó, participó, pero cuando la mamá sale del ambiente, la niña nuevamente tiene esta conducta de escape, ¿no? Rompe las cosas, tira, las arruga, se molesta y no quiere hacerlo. Entonces, como en la primera, cuando la riñeron, ¿no? Su mamá se la llevó, habló por otro lado, hubo una evasión del hacer la tarea, de realizar la actividad, hubo una evasión, entonces reforzó, pensó que en esta segunda vez también iba a poder zafar, ¿no? Pero ya al entender la consecuencia y al regular estos momentos en los que no les vamos a permitir evadir la conducta que le causa problema, entonces se hace la modificación de la conducta, se puede intervenir. Y es aquí donde esto nos va a permitir entender qué técnica voy a utilizar para poder intervenir, ¿ya? Antes de eso, Norman, tu manita sigue elevada. Dime, ¿vas a sí, no, aportar algo? ahora, sí, Norman, lo que decía, te pido de que decían favor, antes era así puntual, que porque la nos quedan conducta, poquitos sí, minutos. ok, lo que digo es casi parecido, ¿no me escuchan? Lo parecido es casi como el proceso de duelo, que las personas tienen que desahogarse, uno puede dejarla desahogar, en realidad, en este caso el niño, uno lo deja desahogar, pero uno no les hace caso para que para que el niño entienda que no le estamos hablando, o sea, le estamos hablando en serio. Te refieres a la extinción. Es que es distinto, no es un proceso de duelo. En este caso, lo que nosotros no estamos reforzando es esa conducta de querer llamar la atención a través de un comportamiento disruptivo. Es como que yo digo, ¿no? Norman, grito y el niño recién, ¿qué mamá? ¿O qué papá? Entonces, ¿yo qué hice? Es utilizar, ¿no? El grito para llamar la atención. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? A través del grito. ¿Qué aprendió la mamá? Sobre todo esto, ¿qué aprendió? Que a través del grito consigue llamar la atención de su niño. Esa es una conducta mal aprendida. ¿Bien? No es que yo le ignoro, no. Es que yo no refuerzo esa conducta que sé que se está volviendo costumbre en el niño para poder llamar la atención. ¿Por qué? Porque si yo refuerzo allí, el niño automáticamente aprende que esa es la forma que a él le funciona para llamar la atención. Sin embargo, si yo retiro, ¿no? Retiro la atención cuando está empezando a hacer el berrinche, doy un espacio, luego me acerco y le digo, esa no es la forma correcta. Ya hemos platicado, si es que has hablado con el niño, de cómo tú puedes hablarme, ¿no? Eso no te lo voy a permitir. Entonces, o dices cómo es lo correcto
o simplemente yo ignoro la forma en cómo me estás hablando. Pero ya hay un proceso de conversación allí. ¿Entiendes? Eso es lo que le decía. Retiras la atención, extingues, ¿no? Pero luego refuerzas. Es que la extinción te permite no poder reforzar esa conducta mal llevada o esa conducta mal aprendida que genera o que cumple o que satisface la demanda del niño. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta allí? Es como un proceso de negociación. Pero es así, cortito en el tiempo, cortito. ¿Ya? No es que yo lo trato de convencer, para esto tú ya has puesto tus límites. ¿Ok? Tú ya has puesto. Entonces, ¿por qué es que hay niños que con uno lo hacen y con otro no? ¿Por qué hay niños que con una persona se portan muy bien, de repente con papá o con mamá o al contrario, ¿no? Y cuando están con otra persona no hacen eso. Es porque el reforzador o está funcionando con esa persona. Sabe, es como dicen, no, sabe manipular, sabe con quién lo hace. Es que sabe con quién funciona ese tipo de conducta disruptiva. Entonces, no es un tema de que el niño no aprenda o no sepa respetar límites. Es el tema de quién refuerza esas conductas disruptivas. ¿Okay? Entonces, por eso es importante entender cómo funciona la conducta y sobre todo dentro del aula, cómo funciona, cómo nosotros delimitamos esto. En vez de gritar y decirle, mira cómo te portas mal, que nos das tu espacio y lo llamas, ¿no? Esto no es algo que yo voy a tolerar, ¿no? Justo hoy creo fue una mamita me decía, mira, fíjate que hoy la maestra me ha dicho ya por el clausura del año que el niño le ha hablado, ha dicho una palabra como, por fin ya no la voy a ver esta berraca, ha dicho así, ¿no? Porque ha sido una frase que ha escuchado y la niña dice así, ¿no? Le dijo así a la maestra. Y la maestra le escucha y le dice, ven para acá, palomita de Dios, ven. De esa forma no me gusta que me hables. Y la niña se ha quedado así como que, pero no, eso no lo voy a permitir. Aquí el respeto es lo primero. Usted me pide disculpas porque es lo que yo exijo. Le ha dicho así, pues, ¿no? Y la mamá me dice que ella estaba cerca porque era la clausura. Y ella se quedó mirando así, pero avergonzada de por qué la niña había dicho eso, ¿no? Y luego se acerca con la maestra y le dice, no, maestra, muchas gracias por corregir, porque no sé de dónde habrá sacado esa frase mi niña, pero yo también hablo con ella en casa, no se preocupe. Y gracias por corregirle, le dice así, ¿no? Y le dice, es que en el aula es como un no negociable, no nos tratamos de manera irrespetuosa. Y como es un no negociable, es un límite específico dentro del aula, lo primero que tienes que hacer es sancionar eso, ¿no? Llamar la atención. ¿Para qué? Para que eso es por ejemplo, es un reforzador negativo, ¿no? Entonces, a la niña de repente se sorprendió de que le escuche, porque dijo la mamá me dice, ella lo ha dicho como que ¿quién piensa para sí, no? Pero lo dijo en voz alta. Entonces, dice que otras mamás se rieron de la expresión de la niña, pero para la maestra no fue algo que esperara de la alumna, ¿no? Y no es algo que ella tolere de los alumnos. Entonces, en el momento, ni siquiera la dejó darse cuenta la niña de lo que ocurría, ¿no? Entonces, eso es importante entender. No es una negociación, es que tú ya estás poniendo ciertos límites. La negociación es como una técnica de qué consigues. Yo, por ejemplo, utilizo una técnica que a mí me funciona muy bien, que se llama la técnica IRA, que es informar, reinformar, advertir y castigar o la consecuencia, ¿no? Aplicar la consecuencia. Entonces, informo, ¿qué es lo que espero? ¿Qué es lo que quiero? Te doy tiempo. Mira, te voy a dar dos opciones más. Te aviso. Por ejemplo, ¿no? Recoge los juguetes. Te voy a avisar 2 veces más, porque recuerda que sacamos un juguete y cogemos otro. Sacamos un juguete, guardamos y cogemos otro. Pero si tú no cumples con eso, ya no te voy a dejar jugar con estos juegos. Entonces, el niño, le advierto, ¿te acuerdas? Guardamos y podemos escoger otro juego. No todos a la misma vez.
El niño no lo hace, una tercera, saca un tercer juego, retiras. Nuevamente informas, ¿no? Dices, avisas. Ya, este es el tercer aviso, no hay más. Si no haces lo que te he pedido, voy a aplicar la consecuencia y nuevamente haces acordar de la consecuencia. Te voy a retirar de los juegos y no te los voy a prestar más. El niño aquí está pensando, ¿hago o no hago? Y como que te mide, no lo va a cumplir. Si tú no cumples la consecuencia, ya fuiste, porque el niño va a saber que no lo va a cumplir. Y así va a pasar toda la vida. Pero si cumples la consecuencia que ya le advertiste desde el principio, para la siguiente vez va a entender que no es así agüita tibia. Va a entender que sí cumples lo que dices. Y sobre todo, como les digo, las demandas o los avisos tienen que ser pequeñitos, cosas que yo sé que le van a disgustar. Ahí aplicas los castigos negativos, ¿no? Por ejemplo, y castigos positivos también puedes aplicar. No es que tú pegas, por si acaso, los castigos no tienen que ver con eso. Pero dentro del salón de clases hay que evitar los castigos y hay que utilizar más los reforzadores, ¿no? Al niño le gusta venir a jugar, ok, le quito el venir a jugar. Le quito el que pueda sacar juegos del armario o del módulo y que pueda jugar en su tiempo libre. O le quito esas cosas, ¿no? Entonces, esto es utilizar estas técnicas de disciplina positiva. Son respetuosas, no privan al alumno por completo, no invalidan lo que está sintiendo, sino que le enseñan, ¿no? Le dan opciones que el niño va a tener que decidir si sí o no. Y si es no, pues asume la consecuencia. Y esto se aprende desde chiquitito, o sea, no necesita ser grande para aprender. Esto se aprende desde pequeño, ¿ya? Estas técnicas, por ejemplo, estas técnicas de disciplina positiva, que son los acuerdos, Norman decía, son las negociaciones. Ok, dentro de las negociaciones podríamos decir, ¿no? Estos acuerdos, normas que tú llegas a armar en el aula con tus estudiantes. Hay reglas, normas y acuerdos, ¿no? Las reglas no negociables, las normas también como que no negociables. Los acuerdos pueden ir variando, ¿verdad? Los acuerdos de convivencia son cosas en que llegan en consenso los estudiantes, el grupo dentro del aula. Entonces, esto es una de las técnicas que podemos utilizar para disciplinar y regular y gestionar el aula. Otro es la comunicación asertiva, es expresar los límites con firmeza y respeto, la forma en como yo te he estado enseñando ahorita con la técnica, ¿no? Una cosita más. Dime. Una cosita más, pero eso pero también tiene que ir de la mano del modelo del hogar, porque si en el hogar no se llega a eso, en el aula, él va a pensar que también él puede hacerlo. Sí, eso es bien importante a veces. Sí y no, y te lo explico. En el aula, tú eres el que modela, tú eres el que enseña. Por lo tanto, tú sí puedes tener mayor facilidad a saber qué permites y qué no permites en el aula. ¿Listo? Que eso se debe extender al hogar, sí, y que lo del hogar se debe extender al aula, sí, pero muchas veces no encuentras esos escenarios que son los ideales. Te vas a encontrar que de repente el niño irrumpe constantemente, tira cosas, muerde, peñisca, se come las loncheras de otros compañeritos, o de repente por ahí hace bromas pesadas guardando cartucheras, rompe lapiceros de otros compañeros, esconde cuadernos. Entonces, esas son conductas disruptivas y son conductas que tú en el aula las puedes modelar porque se dan allí en el salón, que en casa los padres deberían reforzar y hablar de esto porque tú comunicas. Pero si no lo hacen, tú en el aula, tú pones tus reglas, ¿ok? Es tu espacio, es tu otra casa, tus reglas, tu lugar, tus reglas. Así como ellos van a tener acuerdos, también tienen reglas. Esto también va a permitir que nosotros como adultos podamos modelar de la misma manera y sobre todo podamos aplicar las consecuencias de la misma manera para todos. ¿Ok? Esto hace o se evidencia que también es un trato justo,
Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos esta dirección, estos arreglos, estos acuerdos, estas reglas, es como que algunas cosas las pasas por agüita tibia y a otros eres muy severa disciplinando, ¿no? Y esto se percibe como injusticia. Sin embargo, cuando a todos disciplinas de la misma manera, no se percibe como injusticia. Te ciñes a los acuerdos, a las normas que tienes dentro del aula, que esto debería haber en la casa. ¿Ok? Solo que en las casas son muy tácitos. Es no levantarle la voz a los mayores, no hablar lisuras, por ejemplo, en algún hogar que puedan tener esa norma tácita, pero si de repente los papás suelen utilizar lenguaje soez, para el niño eso es normal, pero en tu aula eso no es permitido. Y porque para su casa eso es normal, tú vas a decir, no, pero eso así hablan en mi casa. Sí, pero estamos en la escuela, estamos en nuestra aula y aquí nuestro acuerdo es hablarnos con respeto. Entonces el niño se tiene que ceñir al lugar donde está. ¿Ok? Entonces, quisiéramos nosotros tener este escenario ideal, pero no lo vamos a encontrar. Y es así, no lo vamos a encontrar. Entonces, por eso es que ahorita nos estamos ciñendo, yo les decía aquí, manejo de conducta dentro del salón de clases, ¿ok? ¿Cómo yo voy a manejar mi aula? Porque forma parte de la gestión del salón. ¿Listo? Entonces, ¿qué es clave en este manejo de las conductas? Es que tú te anticipes a situaciones que van a ser problemáticas o disruptivas. También que identifiques cuáles son los detonantes emocionales, ¿no? De repente, a la niña o al niño no le gusta que le cojan sus cuadernos y por ahí le tocan, le cogen o le arranchan y se molesta y grita. Entonces, sabes que ese es su detonante. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos colocar como un acuerdo de convivencia el pedir permiso para poder coger o para tomar prestadas las cosas de los otros compañeros. No es solo coger o arranchar, ¿no? Entonces, vas trabajando en base a esas conductas que tú vas notando, vas evidenciando en el aula que son problemáticas. ¿Listo? Esto permite que vayas enseñando regulación, autorregulación. Y lo otro es que ofreces opciones limitadas. Les decía, ¿no? De la técnica, informo lo que espero y la consecuencia, por si acaso. Reinformo, aviso, hey, mira, no estás haciendo en lo que hemos quedado, porque al principio es como que, ya, muy bien, quedamos en esto. No estás cumpliendo lo que hemos quedado. Tercero, avisas nuevamente, tienes una opción más, si no lo haces, recibes la consecuencia, porque al principio es como que lo pactaste. ¿Listo? Entonces, las opciones tienen que ser limitadas y hay que mantener la coherencia. No hay nada que el niño que pueda aprender bueno si tiene un adulto que no sabe manejar situaciones, problemas. Por eso es que el adulto debe tener la calma, debe tener digamos así, la madurez para poder atender estas necesidades que desgastan, que cansan, pero que es importante que nosotros como adultos, ¿no? Primero podamos regularnos para luego enseñar. Es como enseñas con el ejemplo, ¿ok? Si no lo tienes, no vas a poder enseñar. ¿Listo? Muy bien. Aquí está, bueno, el tema de las intervenciones de las que ya les hablaba. Esto es qué podemos hacer para poder promover un ambiente sano. Entonces, las aulas seguras, ¿no? Que sean basadas en respeto, en seguridad, ¿no? Que el docente también utilice una voz calmada, ¿no? Por ejemplo, de mis pacientitos me dice, a mí me dicen Miss, no sé por qué, pero la profesora nos reta siempre, dice que nosotros le estresamos, ¿no? Y ya ahorita que estamos por terminar el año, ya por fin va a descansar, pero bien gruñona es la profesora, ¿no? Nos trata, dice, nos trata es aquí que siempre les llama la atención. Entonces yo les digo, pero ¿cuándo les llama la atención, no? ¿Por qué les llama la atención? No, es que a veces hablamos fuerte y ya nos está gritando, nos está llamando la atención. Entonces, ¿qué podemos aprender si el ambiente está así? ¿No? El niño, o como les dije, o disruptivo o se intimida. Esos son los extremos. En este caso el niño me dice, no, ya no le hacemos caso cuando está así. Lo dejamos que se calme. Es un niño que está en 5º grado de primaria, ¿no? Entonces, el maestro
debe tener esa tranquilidad para poder enseñar, para poder no solo conocimiento, sino también para poder enseñar esta forma de regularse y de corregir conductas. Es cultura de respeto, ¿ok? Normas claras, el abordaje o el acercamiento al estudiante que sea respetuoso y adecuado, ¿listo? Entonces, otro de los puntos importantes es que siempre va a haber la coordinación entre familia, docente y el psicólogo, ¿ok? Dentro de la escuela, para poder hacer un trabajo articulado. Muy bien, como última parte, les iba a enseñar acerca de este triángulo dramático, pero les voy a dejar la tarea para que ustedes lo hagan. En este enlace, ¿lo ven aquí? En este enlace hay un link, ya, en este enlace ustedes le pican y van a ver un video, ¿ok? Este videito habla acerca de una estrategia que se llama... Este es el real datazo, porque entramos oficialmente a la Prime Era. El nuevo Mi Pharma Prime. Lo van a mirar. Estos son en mí. Ok, lo van a mirar. Hay dos técnicas de modificación. Hay dos técnicas de resolución de conflictos. Este es un adicional, ¿ok? Me hubiera gustado tener el tiempo para poder explicarles, pero esta técnica de aquí, yo me he basado en una que se llama el triángulo dramático, ¿ok? Un minuto y les explico. Esta técnica del triángulo dramático nos permite identificar los roles que suelen aparecer en los conflictos, ¿ok? Por ejemplo, uy, se me movió. Ah, ya, es que abrí el link. Por ejemplo, los tres papeles que hay dentro del conflicto, ¿ya? Es la víctima, el perseguidor y el salvador, ¿ok? Víctima, perseguidor y salvador. Y estos roles se intercambian, ¿ok? Cuando nosotros nos mantenemos en este rol, que en el conflicto puede darse como víctima, perseguidor, salvador, no logramos atender o resolver el problema y sobre todo aprender y crecer, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos romper este triángulo y salir de ese conflicto, es importante que yo primero, ¿ok? Vaya a identificar, lo primero que tengo que hacer es identificar qué rol. Si yo lo quiero plantear esto en la escuela, entonces les tengo que enseñar a mis alumnos a identificar el rol que cumple dentro de un conflicto. Una vez que identificamos el rol que cumplimos dentro de un conflicto, ¿ok? Yo tengo que preguntarme, ¿qué puedo hacer para poder resolver el problema? O sea, ¿está en mis manos resolverlo? Si sigo asusando, sigo acusando, ¿voy a resolverlo? No. Entonces, allí yo les enseño o les vas guiando a la reflexión. Y una vez que los guías a la reflexión, los haces responsables de las acciones y de lo que van a hablar, de lo que van a hacer. ¿Ok? Entonces, es importante que para romper el conflicto, para romper este triángulo que nos mantiene en este círculo vicioso de la pelea, del pleito, es importante que el estudiante asuma responsabilidad del conflicto, del rol que tiene dentro del conflicto. Y al salir del triángulo es que indique o descubra qué puede hacer para evitar o para terminar el pleito o el conflicto. ¿Ok? Esto enseña a los chicos, les enseña primero autorregulación y les enseña autonomía y toma de decisiones. ¿Ok? Y sobre todo los hace responsables. Es que él tuvo la culpa. Espera. No netamente tuvo la culpa él, tú. ¿Por qué caíste en su provocación? No, porque él siempre me anda diciendo o ella siempre me anda diciendo, pero ¿por qué caíste en la provocación? Hazte responsable de ti, ¿no? ¿Qué busca? ¿Por qué pisaste el palito? ¿Qué te llevó a pisar el palito, en otras palabras? ¿Listo? Entonces, es importante, vean el videito, está bien explicadito, pero sí es importante que nosotros, esto que van a aprender acerca de la resolución de conflictos, identificando el rol que cumplimos en el conflicto, ustedes lo pueden llevar hasta en su vida diaria, ¿ok? A mí me encanta enseñarles esto
porque es algo que yo en mi vida personal lo he puesto en práctica y me funciona. Desde que yo lo aprendí, les prometo, la vida se hace mucho más sencilla, ¿ok? Porque te das cuenta, identificas cuál es la pretensión de la persona que te quiere hacer entrar en conflicto y también reconoces cuáles son tus puntos flojos, ¿no? Reconoces cuáles son tus puntos de quiebre y una vez que reconoces y aprendes a entenderlos, creces, ¿ok? Yo soy así, pero puedo crecer, puedo mejorar tu autonomía y sobre todo el rol o la forma en cómo puedes, en vez de ser el abusivo o ser la víctima o ser el que siempre salva a la víctima, te conviertes en un creador, te conviertes en una persona que ve opciones o ve oportunidades de crecimiento. ¿Listo? Entonces, les prometo, en un futuro, si podemos hablar un poquito más de esto, si es que se certifican, y ahorita lo van a ver con nuestro coordinador, que les tiene por ahí unas actividades bonitas e interesantes para que se certifiquen, conversamos un poquito más de esto. ¿Listo? Espero verlos pronto, el otro año sobre todo, y nos encontramos mañana en nuestra actividad por fin de año. Es virtual. ¿Listo? Les agradezco muchísimo por la atención, por la participación, y espero pues que hayan aprendido un poquitín de esto y que sobre todo les sirva para su vida diaria y para su vida profesional. Cuídense mucho.